Dios me lo bendiga. Yahvé me lo bendiga, me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos y amigos que me escuchan. Bueno, perdón. Esta tarde yo me voy a dar el privilegio nuevamente y gloria le doy a Dios, porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones, aquí estoy al pie del cañón para predicar su palabra. Amén. Así que bueno, yo sé que Él me va a ayudar y que todo va a ser para su gloria y su honra, que es en mi Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo, para que Él sea grandemente glorificado en esta tarde. Amén, amén. Disculpen. Bueno, hoy no voy a hacer resumen de lo que se dijo ayer. Les recomiendo que vean el video de ayer. Estuvo muy bueno, la verdad. Les recomiendo que por aquí, por mi perfil de Facebook, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, vean el video de ayer. Estuvo realmente bueno. Me gustó mucho. ¿Ven? Así que bueno, véanlo y que les sea edificación. Por cuestiones de tiempo, hoy solamente voy a tomar 8 versículos de la escritura. Vamos a estar en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 8. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos del 1 al primero, Hebreos capítulo 2, del 1 al 5, lo interpretamos y luego el resto. Amén. Como les dije, si quieren ver el video de ayer, anterior a este, por mi canal de YouTube, En el Rincón de Dios, ahí pueden encontrar todos mis videos. Amén. Si les parece de edificación y de provecho para su vida espiritual, denle like, compartan, amigos. Así me ayudan a mí a que el video se extienda a más personas. Y también lo pueden encontrar por mi perfil de Facebook de Mari Vilches. Ahí me pueden encontrar también. Amén. Estoy abierto a que me hagan cualquier pregunta sobre el video, obviamente, que quieran comentar. Amén. Bueno. Ahora sí, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Altísimo. Amén, amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Wow, qué texto tan bueno, ¿verdad? Por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. A ver. Recordemos que el contexto de la carta a los hebreos, ¿verdad? Pablo no, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, como yo lo mencioné ayer. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que pudo ser Bernabé, en fin. No tenemos la certeza de quién pudo haber escrito esta bella epístola. Se escribió para alentar a los hebreos, es decir, a judíos que creían en el Mesías, a judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, a perseverar en la fe, a perseverar, a persistir, a permanecer en la fe,
porque por el contexto que ellos estaban viviendo, su fe estaba siendo probada y muchos tenían ganas o habían vuelto atrás. Este es el contexto de esta carta también. Fue escrita para motivar a los hermanos judíos, ¿verdad?, a perseverar en la fe que en Cristo Jesús, y a no volverse atrás por causa de la persecución y del contexto de mucha tribulación que ellos estaban experimentando a causa del Evangelio. ¿Amén? Pablo dice, y ayer vimos cómo Cristo es superior a los ángeles, porque Cristo es Dios mismo. Entonces, con ese contexto de que Cristo es superior a los ángeles, y con el contexto general que es de la carta, que es que Pablo quiere que los judíos cristianos persistan en la fe en Cristo, vamos a leer esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, a no ser que deslicemos. Es decir, lo que habemos oído de Cristo, lo que habemos oído de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, lo que leemos en los evangelios, lo que tú y yo habemos querido para la salvación, tiene un mayor peso que lo que han dicho los profetas, que lo que han dicho los ángeles. Por ser Cristo el emisor del Evangelio, por ser Cristo la fuente del Evangelio, el mensaje de Cristo tiene supremacía por encima de los mismos ángeles, como vamos a ver ahora, y supremacía sobre los mismos profetas. Es decir, el mensaje de Cristo, por ser el Hijo de Dios, por ser Dios encarnado, es mucho más importante que el mensaje dado por los profetas y por los mismos profetas, porque es un mensaje que lo dice, que lo está comunicando el mismo inspirador de ese mensaje, Dios mismo. Entonces, el mensaje de Cristo, a nivel de importancia, es supremamente más importante que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, porque la fuente, el que lo está comunicando, es superior aún a los ángeles. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si cuando los ángeles comunicaron algo de parte de Dios, ejemplo, Dios es bueno, amén, Dios es bueno. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Los ángeles fueron a buscar a Lot y a su familia por intercesión de Abraham. Amén. Y obviamente por misericordia de Dios, amén, y por gracia de Dios. Ellos dieron un mensaje claro a la familia de Lot. Cuando salgamos de la ciudad, ni se les ocurra mirar atrás. Ese fue el mensaje que los ángeles le dieron a la familia de Lot. La mujer de Lot, como conocemos la historia, la mujer de Lot no quería dejar la ciudad. Amén. Y cuando ellos pudieron escapar y eso del fuego, ¿verdad? Y del azufre que Dios mandó del cielo para purgar los pecados de esa gente malvada y traerlos de la paz de la tierra.
Cuando la mujer de Lot miró atrás, ¿qué pasó? Se convirtió en sal. Entonces, si la desobediencia a algún mandamiento que dio un ángel de parte de Dios tuvo su castigo, o sea, si Dios castigó a aquellos que desobedecieron a un ángel que le envió y los castigó duramente por desobedecer la palabra de Dios que ese ángel traía. Ejemplo, Sansón, el ejemplo de Sansón. Sansón sabía que él no podía dejarse cortar el pelo, ¿verdad? Porque era el sello del pacto que Dios había hecho con su madre, ¿verdad? Él lo sabía. ¿Qué pasó cuando Dalila? ¿Qué pasó cuando la filistea, Dalila, ¿cómo se llama Dalila? Le cortó el pelo a Sansón? ¿Qué pasó? Por desobedecer el pacto, por romper el pacto que Dios había hecho con la mamá de Sansón por medio de ese ángel, Sansón se debilitó aún más que cualquier hombre. Un solo hombre lo podía hacer. Entonces, ¿qué está diciendo Hebreos aquí en su primer capítulo, su primer versículo y su segundo versículo? Que tenemos que tener mucho cuidado y tomar con mucha seriedad la palabra del Evangelio y no dejarla y no desecharla, sino atenderla. Porque por ser el emisario o el emisor del mensaje, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, esa palabra tiene mucho más peso y mucho más poder que la de un ángel. Entonces dice, si por desobedecer a un ángel vino castigo hacia las personas, imagínense lo que le va a pasar a los que desobedezcan al Hijo de Dios. Se me ocurre este ejemplo. Dios, tú eres bueno, Padre, gracias. Se me ocurre este ejemplo. Mi Señor Jesús dice, el que cree en el Hijo del Hombre no verá condenación jamás. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así de grave, así de fuerte, así de radical, trata Dios a aquellos que ignoran o desechan las palabras de su Hijo. Moisés también dijo algo muy parecido en el Antiguo Testamento, en su 18:18. Que Dios, Moisés, inspirado por el Espíritu, dijo, por el Espíritu de Dios Altísimo, dijo que Dios iba a levantar un profeta semejante a él. Y el que le desobedeciere iba a ser desarraigado del pueblo. ¿Quién era el profeta que Dios iba a levantar que se iba a parecer a Moisés? Que iba a ser como Moisés, pero muy superior, por supuesto, mi Señor Jesucristo. Entonces, así de grave, así de radical es Dios con aquellos que desechan la palabra de su Hijo amado. En estos capítulos lo que Dios está diciendo, lo que la palabra nos está enseñando, es que si Dios fuera radical con aquellas personas que desecharon su palabra, que fue comunicada por medio de sus ángeles, ¿cuánto más radical no va a ser Dios con aquella persona que desechen la palabra de su unigénito Hijo? Nuestro Señor y Salvador, Yeshua, o Jesucristo el justo. Ya que Él es su Hijo, ya que como vimos ayer, Él es
el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, ya que como vimos ayer, Él es mayor a los ángeles y a los profetas. Entonces, ¿qué tan radical va a ser Dios con la gente que deseche la palabra de su Hijo? No lo quieren saber. Yo no lo quiero saber. Por eso yo creo en Cristo Jesús. Porque yo lo quiero ver. ¿Qué tan radical va a ser Dios conmigo si yo desecho el Evangelio de Cristo? Y tú tampoco lo quieres ver. Amén. Porque cosa horrenda es caer en las manos de Dios viviente. Amén. Porque Dios es amor, pero también fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice, por qué le está diciendo Pablo esto a los hebreos? Porque ellos estaban titubeando en su fe. Porque ellos por la tribulación, por la persecución, por el contexto peligrosísimo y de mucha tribulación que ellos estaban viviendo, experimentando, muchos estaban pensando en dejar a Cristo, en volverse a la ley. Claro, porque ellos siendo judíos, ¿verdad? Si ellos fueran fariseos, nadie los iba a perseguir. Los estaban persiguiendo porque eran judíos que creían en Cristo. Entonces ellos ya estaban empezando a desistir, ya su fe estaba comenzando a menguar. Y Pablo les advierte lo que les puede pasar si ellos se echan para atrás. Amén. Amén. Sigamos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren. No hay escapatoria. No hay. Si nosotros desechamos a Cristo, hacemos un lado el Evangelio. Hacemos un lado la palabra de Dios. No nos interesa nada de eso. Para la persona que haga eso no hay salvación. Porque solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador de Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Dios ideó un único plan de salvación y es a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú desechas a Jesús, si tú desechas al verdadero y único Mesías, si tú desechas la palabra del Hijo de Dios, que es la que nos manifiesta la vida, entonces no hay escapatoria. El ser humano que haga eso va a parar directico al infierno eterno que merecen sus pecados. Porque es una salvación muy grande y Dios solamente la da por medio de Cristo, no por medio de María, no por medio de José, no por medio de tu pastor, no por medio de mi pastor, no por medio de tu cura, no por medio de un papa, no, por medio de Cristo. Si desechamos a Cristo por cuestiones humanas, si desechamos a Cristo por tradiciones humanas, si desechamos a Cristo por incredulidad, si desechamos a Cristo por nuestro propio conocimiento científico nuclear, no se vistan que no van. Vuelvo a repetir, si desechamos a Cristo por cualquier cosa de este mundo, no se vistan que no van. Bueno, si van a la paila. Bueno, es cierto. Al lado de fuego del Supremé. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los gobiernos. ¿Quién nos trajo la salvación tan grande? ¿Quién nos trajo la salvación tan grande? Cristo Jesús. Dios, por medio de su Hijo Jesús, nos dio ese evangelio, esas buenas nuevas.
de que el reino de los cielos se había acercado, de que Dios estaba más que dispuesto a perdonar nuestros pecados si poníamos absolutamente la confianza en su Hijo amado. Dios estaba dispuesto y sigue estando dispuesto a reconciliarse con el hombre con la única condición de que pongamos nuestra fe en el único y suficiente Salvador, en Jesucristo. Amén. Así que, ¿quién nos trajo primeramente las buenas nuevas? Jesucristo el justo. Amén. Que Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados del mundo en su Hijo, pero solo, única y exclusivamente por medio de Cristo. Amén. Seguimos. Amén. Y eso fue lo que estuvo haciendo Cristo mientras estuvo en la tierra, predicando el Evangelio a los suyos, es decir, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Pero él también dijo, yo tengo otra oveja en otro redil, a esa yo también he de llamar, y oirán mi voz y me seguirán. Y serán un solo rebaño y yo seré su único pastor. Amén. Y tendrán un solo pastor. Amén. Está hablando de los gentiles, de los judíos como la oveja perdida de la casa de Israel, y de los gentiles como ese otro rebaño que él tenía que llamar. Amén. Mientras él estuvo según la carne, él le predicó el Evangelio a todos los que Dios le dio a predicar. Él dijo, antes de ser crucificado, él dijo, he acabado toda la obra que tú me diste. Toda la obra que él le dio, ¿en qué sentido? Porque mi Señor Jesús todavía estaba vivo y todavía no estaba crucificado. Bueno, él había predicado a cada persona que Dios quería que le predicara, y había salvado a cada persona que Dios quería que salvara, y había liberado a cada persona que Dios quería que liberara. Había hecho toda la obra que Dios le dio a hacer, él la hizo. Amén. Luego también él dice, consumado es. Amén. Pero ya eso es después cuando está en la cruz de Calvario. Amén. Bueno, entonces sabemos que el que nos confirmó esa palabra, el que nos las trajo del cielo directamente del trono de Dios, fue su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es nada más y nada menos el Hijo de Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, el resplandor de la gloria de Dios, aquel que porta la misma sustancia de Dios, aquel que mayor a los ángeles y a los hombres. Amén. Dice, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los primeros que oyeron la palabra de Dios? El mensaje del Evangelio. Los apóstoles. Luego, esa palabra nos es confirmada por medio de ¿quién? De los apóstoles. De Juan, de Mateo, de Pedro, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero Lucas no es apóstol, Santiago, Judas, el no cayó del otro. Por ello no fue confirmada esa palabra, es decir, lo mismo que dijo Cristo, lo mismo lo dijeron los apóstoles. Amén. Amén. Lo mismo que comunicó Cristo, lo mismo comunicaron sus apóstoles. Ahí no hubo este efecto del teléfono roto, no. Ahí no existió eso del teléfono roto, porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo, que era con Cristo, y que ese Cristo también estaba en los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo le recordaba a ellos todas las palabras que Jesús había dicho, y ellos no las confirmaron
a nosotros y nos la dejaron escrita en las Sagradas Escrituras. Que la tenemos compuesta 27 libros del Nuevo Testamento y 39, si no me equivoco, del Antiguo. Amén. Por ese medio nos confirmó Dios su palabra. Primero Cristo fue el primero, luego sus apóstoles la recibieron y nos las confirmaron a nosotros. Amén. Testificando Dios juntamente con ellos, señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando Dios juntamente con ellos. Claro. ¿Por qué dice aquí que testificaba Dios juntamente con los apóstoles? Porque Dios respaldaba a los apóstoles por medio de señales, prodigios y milagros. Por eso es que cuando Pedro hablaba, cuando Pablo hablaba, cuando Mateo hablaba y imponía las manos, sucedían milagros y señales, porque Dios estaba confirmando que la palabra dicha por los apóstoles de su Hijo era cierta, y como era cierta y era verdad, poder de Dios salía de los apóstoles y ellos podían realizar las señales y milagros, como por ejemplo, que la sombra de Pedro pasara sobre alguien y lo sanara, como por ejemplo, que el mismo Pedro también resucitara un muerto. Esos eran señales, ¿verdad?, que Dios hacía por medio de Pedro para confirmar que el mensaje de Pedro era verdadero. Y no solamente de Pedro, de todos los apóstoles. Y de todos los apóstoles y por supuesto del apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo. Ellos todos hacían señales, milagros y prodigios para que la gente no tuviera duda de que ese mensaje venía de Dios. Ese mensaje tenía que venir acompañado del poder de Dios, ya sea de una sanidad, de una expulsión, de una liberación y de ese tipo de cosas. Que lo que mi Señor Jesús, cuando estuvo en los días de su carne, también hizo para respaldar su mensaje, y ahora el Padre hace esos milagros para respaldar el mensaje de los discípulos de su Hijo. Amén. Para validar, para que la gente vea que no son puras palabrerías huecas lo que los apóstoles estaban enseñando, sino que el mensaje verdaderamente venía de lo alto, que el mensaje era verdaderamente de origen divino, y por eso Dios, el Dios de Israel, lo acompañaba con señales, milagros y prodigios diversos también. Y dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Claro, dice la palabra que cuando Jesús llevó cautiva la cautividad, es decir, el pecado, nos libró del pecado y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Y eso es lo mismo con los apóstoles, y con los sucesores de los apóstoles vimos ese repartimiento de dones. Y aún ahora también se ven los dones del Espíritu Santo, a mi parecer, no de la manera que se veía antes, pero sí se ven, ¿ves? Aunque eso es algo muy personal que pienso yo a mí. Por lo menos en el caso del don de sanidad, ya que estamos hablando de eso, en el caso del don de sanidad, yo no veo que sea como antes, que los apóstoles ponían la mano y sí o sí la persona se sanaba. ¿Por qué? Porque era Dios respaldando el mensaje, porque se estaban poniendo el fundamento de la iglesia, y la iglesia tenía que tener un fundamento sólido. La iglesia tenía que tener un fundamento inamovible, y sabemos que este fundamento es
Cristo como base, como piedra del ángulo, como el primer mensajero del Evangelio, y como piedra colocada por el Padre, y después sus apóstoles, nuestros hermanos de la fe, colocaron los fundamentos, pero esos fundamentos también tenían que ser sólidos para que la iglesia se mantuviera. Entonces, por eso Dios los acompañó con señales milagrosas. Ahora en este tiempo yo no veo que alguno de los dones esté vigente como antes, pero bueno, eso es mi opinión personal. Hay otras interpretaciones, pero bueno, Dios nos guía a toda verdad. Amén. Ok, vamos a leer ahora. Fíjate que dice que el Espíritu Santo da dones, o sea, reparte según su voluntad. Y como dije, la palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, pero Él da dones dependiendo del propósito que tenga para cada uno. Amén. A uno le da don de sanidad, a otro de profecía, en fin, lo que encontramos en Corinto. Amén. Y no todos somos profetas, no todos somos maestros. Amén. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Sigamos. Vamos a leer del 5 al 8 ya para terminar, hermanos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar. Vamos a ver qué testificó ese alguien. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Entonces vamos a buscar este pasaje un momentico. Denme un momentico, hermano, para buscar este pasaje en el Antiguo Testamento. Creo, si no me equivoco, que está en el libro de los Salmos o Proverbios. En el Antiguo Testamento. Salmos 8, ajá. Salmos 8. Salmos 8, ok. Ahora sí, vamos a leer e interpretar, amén. Porque no sujetó a los ángeles, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Es decir, la eternidad, la gloria con Dios, la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, la comunión con la plenitud de la deidad, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que es la vida eterna. No depende de los ángeles. Escúchame bien, nuestra salvación, nuestra eternidad, nuestro porvenir con Dios, nuestro futuro más excelente y mejor, nuestra mejor temporada que está por llegar, cuando estemos en presencia de nuestro Dios santo y bueno de Israel, no depende de ninguna manera de los ángeles. No. De los ángeles no depende de que yo sea hijo de Dios y que esté en la gloria eterna con el Padre. No. Nada que ver. De mí mismo tampoco depende. ¿Por qué? Porque soy un hombre bastante débil, con bastantes limitaciones y con pocos talentos o atributos buenos, digámoslo así. Entonces no depende de Dios no sujetó al mundo venidero a los ángeles, no. ¿Por qué? Bueno, si nos vamos a poner minuciosos, los ángeles podían fallar. Si Dios hubiera enviado un ángel a hacer la obra que hizo Cristo, el ángel podía fallar. Porque los ángeles se pueden corromper, como ya vimos que pasó, ¿verdad? Y un ángel, al ser espíritu, él no entiende lo que es ser humano. Así que, por eso, nuestro Dios
la segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre. Amén. Porque no tenemos un sumo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Así que por eso los ángeles no nos salvaron, no podían salvarnos, y por tanto Dios no va a sujetar el siglo venidero, a poner Dios no va a poner ese plan de salvación en un ángel. No lo puso en un ángel. Lo puso en alguien superior a los ángeles. Amén. Entonces los ángeles no... O sea, yo no me voy a salvar por un ángel, tú no te vas a salvar por los ángeles, nadie se va a salvar por un ángel. Amén. O sea, que tú y yo tengamos vida eterna solamente recae en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y en la obra que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, obra que confirmaron los apóstoles, obra que confirmó Dios por medio de los apóstoles con señales y poder. Por eso que tú y yo nos vamos a salvar. No por lo que hayan hecho los ángeles, porque los ángeles no tienen mayor participación que, como leímos ayer, servir a lo que han de heredar la salvación que Dios ha preparado para el pueblo. Amén. Ok. Dicho esto, dice, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo que sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? Volvemos a leer. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, lo que está diciendo aquí, vamos a leer el 5, para que tengamos otra vez. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, ya lo explicamos. Acerca de que estamos hablando. Pero alguien testificó en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Amén. ¿De quién está hablando aquí? Aquí el escritor de la carta de los Hebreos está hablando de que efectivamente Dios nos colocó el mundo venidero. El mundo venidero no vamos a tenerlo por medio de los ángeles. Pero hay alguien que dijo esto. ¿Y quién dijo esto? El profeta David. El rey David en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Pero ¿de quién está hablando el profeta David aquí? De Cristo. Estos versículos del 5 al 8 hablan de la persona de Cristo. El 6 dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. El hijo del hombre para que lo visites. Dios se encarnó en la persona del hijo y visitó a los hijos de los hombres. Aquí está hablando el profeta de la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que, o sea, el escritor de Hebreos está diciendo, bueno, los ángeles no tienen nada que ver con el siglo venidero, pero ¿por qué entonces al hombre, por qué tiene memoria del hombre? Le está diciendo a Dios como que, ¿por qué tiene memoria del hombre? ¿Por qué al hombre sí lo visita? O el hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste un poco menor a los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor a los ángeles por un poco de tiempo? Cristo. Cristo, según la carne,
era un poco menor a los ángeles. Y a él, a ese Cristo, a Cristo Jesús, que era un poco menor a los ángeles en cuanto participó de la carne con nosotros, o por causa de participar la carne de la carne con nosotros, a ese hombre Dios, fue que Dios lo coronó de gloria y de honra, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Fíjense bien, esto es lo que está diciendo el escritor al hebreo. ¿A ti no te plació, Dios mío, Señor mío, poner el siglo venidero en poder de los ángeles? Pero a ti te plació, Dios mío y Señor mío, poner el siglo venidero en alguien que fue hecho por momentos un poco menor que los ángeles, en alguien que fue y es verdadero Dios y verdadero hombre, o en alguien que fue verdadero Dios y verdadero hombre. A ti te plació poner el siglo venidero, poner la salvación, poner la vida eterna, poner tu don inefable en Cristo Jesús, a cual tú hiciste por tu santa voluntad, por un poco de tiempo, menor a los ángeles. Pero a ese que hiciste menor a los ángeles por un poco de tiempo, a ese tú fuiste el que lo coronaste de gloria y honor. Y todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Se acuerdan? Cuando lo coronó de gloria, no, cuando le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por detrás de tus pies. Allí Dios va a sujetar todas las cosas a su amado y unigénito Hijo, a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él lo va a hacer. Ya Dios lo puso en su lugar de honor y Él va a sujetar todas las cosas a Él. Amén. A su unigénito Hijo, a nuestro Señor y Salvador, al manifestador del Evangelio, al que por un tiempo fue hecho menor que los ángeles, al que hizo que Dios se preocupara o que Dios estuviera atento al hombre, porque ¿de qué le quiero decir? No que Dios nunca había estado atento al hombre, sino que cuando Cristo fue niño, por ejemplo, Dios lo salvó de Herodes, ¿me entiendes? Dios estaba pendiente de su hijo cuando era infante aquí en la tierra y lo acompañó en todo su ministerio. Y como dice aquí, lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste a Él. Recordemos que Dios hizo a su unigénito Hijo como heredero de todas las cosas. A Dios le pareció que su Hijo, nuestro Señor y Salvador, heredara todas las cosas. Amén. Y todas las cosas Él las va a sujetar debajo de sus pies. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando Él vuelva en gloria a distribuir a las naciones sus obras y a glorificar a sus santos para que puedan estar para siempre con Él. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir esta parte, ya para terminar. Tú no sujetaste el siglo venidero a los ángeles, pero lo sujetaste al hombre. Pero el escritor dice, ¿pero por qué al hombre? ¿Qué tiene el hombre de especial para que te acuerdes de él? Claro, ese hombre a que Dios sujetó todas las cosas, sí era especial, porque era su unigénito hijo. Era que tenía, que era la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria. Era que por el cual Dios había creado todas las cosas y para el cual Dios había creado todas las cosas. Era que Dios mismo, Dios Padre, da testimonio de que era Dios. Entonces, a ese hombre que
o por tener naturaleza humana, era un poco menor que los ángeles, fue que Dios sujetó todas las cosas. Ahí que nos muestra ahí otra vez la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Los ángeles, obviamente, cuando Cristo estaba en la tierra, obviamente él tenía un cuerpo débil, digámoslo así, en comparación con un ángel que es un ser espiritual. Cristo podía morir y en efecto murió por nuestro pecado. En cambio, un ángel no podía morir. Por eso que el autor de los Salmos, en el Salmo 8, dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quién hizo Dios un poco menor que los ángeles? A Cristo. A Cristo. Pero a ese Cristo que fue hecho un poco menor de los ángeles también fue que Dios, también fue a que Dios le dio todas las cosas y puso todo debajo de sus pies. Y también lo corona de gloria y honra. Amén. Así que lo que está diciendo el autor de Hebreos es, bueno, a ti no te plació que los ángeles fueran, que por causa de los ángeles heredáramos el siglo venidero, pero a ti Dios, pero a ti sí te plació que por medio de un hombre que fue por poco tiempo menor que los ángeles, por él sí a ti te plació darnos el reino. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Entonces aquí otra vez vemos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque Dios ató, digámoslo así, el siglo venidero a Cristo, no a los ángeles. A Cristo, a pesar de que en su humanidad era inferior a los ángeles, a él fue que Dios le plació, por medio de él fue que a Dios le plació que nosotros tuviéramos acceso a la vida venidera, no a los ángeles, no por medio de los ángeles. Amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra sea de mucha bendición, de mucha edificación. Oren por mí para que el Señor me siga dando palabra. Oren por mí para que el Señor me ayude a interpretar la palabra. Oren por mí porque ciertamente necesito la oración y bueno, y su apoyo. Como siempre les digo, mis hermanos, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé alza su rostro de ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos.